Un saludo para todos y todas. Les habla Estefanía Ruiz Gallego, participante del primer laboratorio de creación del proyecto Pensar lo Humano del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que es apoyado por el Ministerio de Cultura. Estoy aquí en esta ocasión porque voy a intentar dar cuenta de lo allí trabajado, de las reflexiones y de la conquista de otros sentidos posibles a los que nos abocamos en este laboratorio que llevó por título ¿Es posible educar sin deseo? Así a modo de interrogante. Y pues estimo que para satisfacer esa promesa que hago, debo iniciar por desentrañar un poco el significante deseo. Entendemos que el deseo anuncia una carencia. El deseo es indicativo de una falta. Esa falta que inaugura el deseo es posible rastrear porque para pensar el deseo en la manera como lo hicimos en el laboratorio, fue necesario acudir al recurso de algunas lecciones del texto Lógica y Crítica de Estanislao Zuleta y también a partir de la lectura suya del Banquete de Platón. Lo antedicho para dar a entender que ese es el recurso de orden mitológico del cual nos valimos para pensar el deseo, que es el mito del andrógino, como lugar originario de la completud de la naturaleza humana, que tal fue el paraíso perdido en el cual era imposible desear por cuanto se poseía todo. Entonces, la ley, como poder divino, es la que interviene en tal condición y pues lo hace para anunciarle que no todo es posible y ese anuncio de la incompletitud de su ser lo va a hacer a través de escindir el ser humano de esa unidad simbiótica. Lo que le causa pues es una herida fundamental que inserta como condición suya una carencia. Así pues, el deseo como carencia es un vacío abierto que promete no un encuentro reconciliador con el objeto perdido, sino una búsqueda que se va a fallar a sí misma. Y por tanto implica un someterse al desencuentro con el objeto perdido, y eso es pues lo que va a anidar eternamente en uno. En lo que quiero insistir es en que si el deseo es pregunta y búsqueda permanentes, en toda aventura en la que uno se embarque, se corre el riesgo de naufragar, que no es otra cosa más que desinstalar las certezas que creímos seguras. Luego entonces se abren nuevas rutas al deseo. Esto es muy diciente en la medida que nos conduce a inferir que la tarea del deseo consiste en modificar nuestras condiciones como sujetos deseantes toda vez que el deseo, toda vez que emprendemos una nueva búsqueda hacia este objeto y fallamos. Pero también nos propone instituir a partir de ese fracaso otros sentidos para la próxima aventura que el deseo va a perseguir. Me es menester detenerme aquí a hacer una serie de precisiones. La primera precisión tiene que ver pues en el caso hipotético, si se plantease, digamos, la posibilidad en el que es hallado el objeto perdido, el único producto de ese hallazgo es la exterminación misma del deseo. Este arrasaría, pues si se da el exterminio del deseo, este arrasaría nuestro proyecto vital humano, dado que la condición humana se encuentra atravesada por el deseo. Dicho esto, creo que se podría ya comprender por qué es que no se puede dar la saturación, el agotamiento o la superación de ese deseo, y es porque, en otras palabras, representa la muerte. Una segunda precisión tiene que ver con que el deseo suele percibirse como algo bueno,
pero a pesar de la falta que lo genere, no está determinado por un carácter bueno o un carácter malo, y no existe pues una forma correcta o adecuada de desear, dado que mi forma y la tuya de inteligir el mundo son siempre distintas. Y eso de que el deseo podrá tener efectos buenos o malos es altamente impredecible, dado que eso va a estar sujeto a la relación, a las derivas posibles de la relación que se establezca mía con mi educador, en esa pues como condición singularísima de reciprocidad que exige el deseo en cuanto se ha puesto en movimiento. Y una tercera precisión tiene que ver con que la subjetividad del deseante es la materialidad de su deseo. Es decir, que el objeto perdido aquí hace referencia a algo que por fundamental olvidamos y pues lo olvidamos siendo este perteneciente a nuestra propia historia subjetiva y que no obstante vive en nosotros y es lo que nos permite trazar en nuestra curiosidad y angustia un camino de retorno al lugar donde se originó esa pérdida. El deseo, por otra parte, en el campo educativo, se podría pensar como un intermediario entre la ignorancia y el saber o el recurso. Para este momento, creo que ya sabemos que el reconocimiento de la falta en ser per se no produce deseo, sino que es menester la relación con un otro que va a evocar el recuerdo, mi unidad extraviada, la incompletitud y el inacabamiento que le es constitutivo a todo sujeto. Y es a partir de allí que el sujeto deseante establece una relación con la falta que reconoció en su ser y es justo eso lo que va a movilizarlo hacia el deseo. Lo siguiente que voy a decir tiene asidero en que hay un vínculo afectivo entre el educador y el educando, que este vínculo se establece en gracia a que el educador logra afectar a su educando porque él como su maestro es objeto de admiración, de valoración y respeto por parte de su discípulo. Y ello ocurre en la medida de que el educando reconoce algo fundamental que le es suyo en ese educador, aunque no sepa lo que es, porque es precisamente tal desconocimiento el generador de una cierta tensión erótica que va a posibilitar el sostenimiento de ese deseo. Dicho esto, el educador tiene ante sí dos posibilidades. La primera posibilidad refiere a que, como pretensión suya, quiera diseñar bajo el signo de su propio deseo a su educando, que es una posibilidad terrible porque ello significaría inhabilitar a ese sujeto para pensar su destino individual en una dirección diferente a la que la sociedad a la que pertenece ya le asigna. Y ello, pues, de algún modo implica censurar la incitación a la búsqueda que el deseante decide emprender en función de su deseo. En una síntesis de esta primera posibilidad, lo que hace el educador aquí es utilizar la relación de afectos que lo vincula a su educando para cifrar, para ponerle una especie de contraseña al acceso a saberes fundamentales que le darían continuidad a la incitación de ese deseo. Y la segunda posibilidad es sobre todo contraria a la anterior y por tanto supone que el educador pueda servirse de la relación que ha producido entre él y su educando para abrirlo a la aventura de la formación de sí. A partir de lo que él como educador pues ya ha puesto a su disposición y que bien pudo haberse dado en una suerte de transferencia de saberes y sentidos que se espera sean sufridos y alterados por el educando en función de su propio deseo. En caso tal de que se diera
esta segunda posibilidad, el educando va a albergar como herencia dentro de sí dos preguntas vivas. La primera pregunta es, ¿qué hago con lo que me fue dispuesto por parte de ese educador? Y la segunda pregunta, ¿de qué manera puedo interrumpir el destino que me había predeterminado hasta ahora? Acá también me es necesario hacer una precisión y es respecto a que no solamente el educando es quien se erige como deseante, y no es así, puesto que el educador más o menos actúa de esta manera. Abro comillas. Yo puedo instituir en vos, pero tanto como vos, yo también me reconozco en falta. Lo cual, cierro comillas, lo cual pues nos quiere decir que estar ante el otro, el situarnos como posibilidad ante el otro, es también un signo que me indica que también estoy ante mí mismo, porque el deseo no es capaz de sostenerse en la individualidad del yo. Es por eso que ambos, tanto educador como educando, podemos ser dos potencias abiertas a la fabricación y al arrojo, al arrojo por esta formación en la conquista de saberes, partiendo de una actitud mayormente consciente y honesta con las ignorancias que habitan en esta casa que es uno, y de la suspensión del juicio como oportunidad de posicionarse como un sujeto activo que participa del horizonte de comprensiones que se ha abierto a su disposición y no únicamente que la participación en su relación con el saber sea estática e inamovible y se dé cual si fuera un mero recipiente incapaz de asumir la singularidad propia de su existencia. Esperando haber hecho algunas aportaciones de otros sentidos posibles a sus comprensiones sobre el deseo y el deseo en el campo de la educación, me despido. Entonces, y hasta una próxima ocasión.